Desde el programa Preguntas y Respuestas, un afectuoso saludo a todos. Iniciamos la contestación de las preguntas seleccionadas para el día de hoy, iniciándolo por la de J. Javier, que dice: Pastor, Jesús siempre tuvo conciencia, siendo aún un bebé, de ser hijo de Dios, es decir, en su condición de la segunda persona de la Trinidad, el hecho de que Él se revistiera de humanidad nunca opacó el entendimiento de quién es Él y de su misión. Estimado amigo, un bebé no tiene conciencia mental de ningún aspecto relativo a su existencia, procedencia, relación, misión, etc. No podemos olvidar que Jesús, como hombre, crecía en conocimiento, en gracia y también en estatura, lo mismo que cualquier persona. Ahora bien, su conciencia mesiánica se manifestó a medida que crecía y cuando tenía uso de razón, no antes, de modo que a los 13 años dijo a sus padres: en los negocios de mi padre le era necesario estar. No olvidemos nunca que desde el plano de la humanidad, Cristo Jesús el Señor se desarrolló, desenvolvió y tuvo experiencia como la propia experiencia y crecimiento de un hombre. J. Javier, pastor, en Lucas 22:3 leemos: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Mi pregunta es: ¿debemos tomar este texto como una posesión demoníaca literal de Judas o como una mera influencia satánica sobre la vida de Judas? Como una posesión diabólica literal, ya que la Biblia dice que tras el bocado que tomó en la mesa con Jesús y sus compañeros, Satanás entró en él. Joselito, Daniel 9:26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no antes ni durante, sino después de la 62, más 7 serían después de las 69. Entonces la muerte de Cristo no entra dentro de la profecía de las 70 semanas. Si su muerte es después de las 62, que son 69 cuando Cristo muere, ¿el reloj profético ya está parado con relación a Israel? Gracias. Estimado hermano, debemos contar correctamente el tiempo de las 70 semanas. La primera comienza con la orden para restaurar y edificar Jerusalén y concluye la semana 69 con la entrada del Mesías príncipe en Jerusalén, con lo que concluye las 7 más 62, Daniel 9:25. Luego de esa semana cumplida las 69 semanas, se sacaría la vida del Mesías, Daniel 9:26, como ocurrió, de manera que están cumplidas las 69 de las 70 semanas. La última semana, la semana 70, comenzará con la firma de un pacto con muchos y hará que se concierte un pacto con muchos por una semana, Daniel 9:27, que es el pacto que firmará el anticristo con Israel no salvo. De manera que el periodo de las semanas destinadas al pueblo de Israel está en un paréntesis histórico, faltando el cumplimiento de la última semana, y la semana 69 termina con la entrada del Mesías príncipe en Jerusalén. Joselito, ¿existe hoy o se da la blasfemia contra el Espíritu Santo?
La blasfemia contra el Espíritu Santo tuvo lugar en tiempos de Cristo, cuando los líderes sabían de los milagros de Jesús, que eran señales mesiánicas anunciadas por los profetas, que echaba fuera demonios por el Espíritu Santo, y aquellos decían que lo hacía por un pacto con Belcebú, nombre dado al príncipe de los demonios. Por tanto, llamaban a Jesús endemoniado y al Espíritu Santo Satanás. Lo hacían consciente y voluntariamente. Por tanto, tendría que darse las mismas circunstancias hoy para que ese pecado pudiese repetirse. Y el pecado contra el Espíritu cometido en los tiempos de Cristo no podía ser perdonado, porque era un pecado voluntario y conscientemente hecho. Rosemary J. Quispe. Muchos cariños para usted, don Samuel. Gracias, Rosemary. En cuanto a la participación de los símbolos en la Cena del Señor, ¿los pastores o ancianos tienen alguna injerencia sobre los miembros en dejarlos o no participar? Me refiero, si tiene que haber un seguimiento espiritual de los que participan como para saber si están o no en condiciones de tomar la cena, o es una cuestión privativa y responsable de cada miembro de su condición ante el Señor, y en caso de un matrimonio separado por infidelidad de uno, aunque no se vuelvan a juntar, puede volver a tomar la cena. Uno no perdona y el otro no es perdonado. Muchas gracias. No hay investigación que establezca la Biblia para conocer la intimidad del creyente. Ningún anciano ni pastor en la Iglesia tiene facultad para investigar la vida privada de los miembros, salvo que su conducta sea pecaminosa y evidente para el conocimiento de todos. Son los creyentes quienes, como Pablo dice, han de probarse y comer del pan y beber del vino. Así leemos. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y coma del pan y beba de la copa. Carta primera a Corintios 11:28. La referencia ahí está especialmente vinculada con divisiones en la congregación. En caso de un matrimonio separado, rige la misma condición. Pablo no dice que no coma, sino todo lo contrario. Examínese a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, para hacerlo dignamente. El tema del perdón es un asunto personal. Cada creyente debe perdonar aunque el ofensor no le pida perdón. Además, no es tanto de pecados genéricos, sino del específico de la división de la Iglesia, haciéndolo sin discernir el cuerpo del Señor. 1 Corintios 11:29. Nótese que eso es de la indignidad de la que Pablo está hablando. Sin duda debemos participar en comunión con los hermanos y debemos pedir perdón y debemos perdonar las ofensas, pero en ocasiones hay quienes no participan en la ordenanza de la Cena del Señor porque se han peleado con su esposa, con su esposo, y dice que no están en condiciones. Antes de eso, tienen tiempo para pedir perdón mutuamente, y si alguien no está en condiciones de participar de la cena, no está en condiciones de participar en el culto, y su presencia no es digna para alabar al Señor, porque es una mera hipocresía. Julio Candia. Hola, pastor, ¿qué significa cuando dicen que hay que pagar el precio para servir en Dios? El precio de servir a Dios es tomar la cruz cada día y seguirle en fidelidad. Eso es lo que significa pagar el precio, en el sentido de un costo de conflicto con el mundo por la fidelidad con el Señor.
Emilio de la Rosa Fernández, ¿qué opina del neopentecostalismo? Mira, cualquier palabra que termine en ismo o isto, etc., hay que tenerle mucho cuidado porque generalmente marca algo negativo. Paternal es bueno, paternalismo es malo. La Iglesia no es denominación, es comunión y vinculación con Cristo. En ocasiones se usa ese término de neopentecostalismo para referirse a una nueva forma, siempre más extrema que la tradicional, de manera que pueden manifestarse los pentecostales, los llamados pentecostales, que no solamente ellos son los que se manifiestan de esa forma. Habitualmente son extremistas que practican como correctas costumbres y formas que no solo no están en la Biblia, sino que muchas veces son manifiestamente contrarias a ella. Cristian Doncel podría decirnos la diferencia más importante entre el premilenarismo histórico y el premilenarismo dispensacional. Gracias. Mira, son términos relativos. El premilenarismo histórico es la aceptación como doctrina de la existencia futura del milenio y generalmente unida al traslado de la Iglesia antes de la tribulación. El premilenarismo dispensacional es la misma cosa desde la firme exégesis de la palabra, entendiendo un programa de tiempos que aparece manifiestamente expreso en la Biblia. Cristian Doncel, ¿cuál es el sermón del aposento alto? ¿Qué temas explica y qué capítulos comprende? No hay sermón del aposento alto, sino la conversación y enseñanzas de Cristo con los 12 en la última cena. Los temas están desarrollados en los evangelios y de forma muy especial en el Evangelio según Juan, capítulos 13 al 17. Juan José Gabarri, ¿es bíblico hacer en la congregación un culto de oración ungiendo con aceite a todos los miembros de la Iglesia? Eso no tiene base ni bíblica ni lógica. La unción con aceites para enfermos con enfermedades vinculadas al pecado o producidas por el pecado. La unción con aceite era la forma de friccionar un cuerpo que había estado sin ejercicio tiempo para darle vitalidad en el momento de levantarse. La unción no sana a nadie. Quien sana al enfermo es la oración de fe. Ungir personas para la oración es absurdo, totalmente inadecuado, inoportuno y no bíblico. Juan José Gabarri, cuando se ora por alguno en la iglesia y se cae al suelo, ¿es bíblico? ¿Qué dice la Biblia? Esa caída al suelo suele llamarse caída en el espíritu. Pero, ¿en qué lugar de la Biblia se enseña semejante cosa? ¿Cuál es la base bíblica e histórica para ese asunto? Cuando Jesús sopló sobre los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu, ¿se cayó alguno? Cuando vino el Espíritu en Pentecostés, ¿se cayó alguno? En casa de Cornelio, cuando Pablo predicó y el Espíritu Santo vino sobre el grupo, ¿se cayó alguno? En relación con los discípulos de Juan, ¿se cayó alguno? Debemos preguntarnos si eso se produce, es decir, si alguno cae, ¿qué espíritu produce esa caída? No es el Espíritu Santo. Porque en el Nuevo Testamento los únicos que caían eran los endemoniados, cuando eran liberados o cuando el demonio se manifestaba en ellos. Una práctica calificada de espiritual y no bíblica no procede de Dios. Flavio Tejo,
Buenas tardes, estimado hermano. ¿Puede explicar Génesis 19, 24 al 38, por favor? Bueno, es un relato sumamente sencillo porque es histórico. Dios determina arrasar las ciudades de Sodoma y Gomorra a causa del pecado de sus habitantes, libera a Lot y a su familia de perecer en esa ciudad. La mujer de Lot desobedece las instrucciones que los ángeles dieron de no ver atrás e hizo, al hacerlo, al ver atrás, quedó convertida en estatua de sal. Las ciudades fueron quemadas y destruidas y ahí termina el relato histórico. La única aplicación posible sería el problema que el pecado genera en las personas y la desobediencia trae siempre malas consecuencias. Abigail R. Guerrero, ¿puede explicar acerca del pentecostalismo? Explicar una cuestión como esta necesita un conocimiento exhaustivo y definir qué cosas se quieren explicar de un determinado grupo de creyentes. Mi conocimiento no es exhaustivo, por tanto, no puedo hacer una manifestación sobre algo que no conozco suficientemente. Ahora, si quieres algo específico, formula una nueva pregunta y con gusto la contestaré. Manuel Ruiz de Morales Cortés, querido Samuel, sobre su interpretación de que la muerte de Jesús fue el viernes, quería hacerle una percepción. Shabbat en las Escrituras no solo es el séptimo día de la semana. Las 7 fiestas anuales también son sábados, Shabbatot en hebreo. El descanso de sábado, propiamente Shabbat, es el Shabbat semanal, pero las demás festividades son el Shabbatot anuales. Por ejemplo, en Levítico 16:31, Yom Kippur es Shabbatón en hebreo. Por lo tanto, hay que distinguir en los evangelios el Shabbat anual de la Pascua y el Shabbat semanal o el sábado. En los evangelios se relatan 2 sábados, uno anual. Jesús se reunió la noche anterior al Shabbat anual de Pesach, el día 13 para el 14 de Abib, para celebrar la cena del Señor. Ese día no podía ser Pascua porque él, la noche de Pascua, 14 al 15 de Abib, ya estaba crucificado y enterrado en la tumba. Después hay otro sábado, el semanal, tras el cual los discípulos y hermanas van a ungir el cuerpo del Señor. Por eso que no debemos interpretar que el día antes del sábado fue el viernes porque Jesús se reunió no el sábado semanal, sino la noche anterior, el sábado anual de la Pascua. Si se entiende esto, todo concuerda y se cumple Jonás a rajatabla. Y están ahí las expresiones días y noches en hebreo. Gracias por tu precisión. Sin duda, ese es uno de los cómputos, frente a otros que difieren en un día. Y lo que es evidente es que Jesús, la última cena, fue la cena pascual. Este segundo cómputo, en donde Cristo muere viernes, está exhaustivamente estudiado también por expertos, lo mismo, sin duda, que el que tú propones. Antonio Fernández Heredia responde a Manuel Ruiz de Morales Cortés, es decir, responde al de la pregunta o el comentario anterior, y dice: están escribiendo hombres con cultura y mentalidad hebrea. Para ellos un sábado no solo es el séptimo día de la semana, sino también las fiestas anuales. Bendiciones. Ya hemos dicho que hay cómputos diferentes y no siempre la posición judía es la correcta, porque no tienen la exclusiva de la verdad en la interpretación. No cabe duda que la cena de Jesús fue una cena pascual. Esto requeriría de un largo espacio para consideraciones del que no disponemos aquí en el programa. El Menachim, hermano Samuel, ¿es bíblico ungir
según lo que entiendo, solo se puede ungir con aceite al que está enfermo, según Santiago, pero he visto otras denominaciones que ungen el automóvil, la casa, etc. Espero tu respuesta. Hermano Elmer, cada uno puede ungir con aceite lo que le parezca mejor, pero lo hacen nunca por mandamiento bíblico, nunca con base bíblica para hacerlo. Deja que la gente haga lo que no corresponde hacer. Mantente tú y yo en el programa bíblico obedeciendo solo la palabra. Darío Israel Toloza, pastor, ¿cuándo sale a la venta su teología sistemática? A partir de julio estará el primer volumen, el segundo después de verano y luego, Dios mediante, 2 por año hasta completar los 9. Samuel dice, hermano Samuel, bendiciones, ¿cuál es el motivo de Natanael para lo que dice en Juan 1:46? Ya se ha contestado la pregunta. Para los judíos, Nazaret era una localidad sin importancia y los habitantes de Nazaret eran mal considerados. Por eso, cuando Felipe le dijo que habían encontrado al Mesías y que era de Nazaret, Natanael dijo, ¿puede venir de allí algo bueno? Esa es la forma interpretativa en el contexto histórico en que se produce esa conversación. Nuevamente Samuel dice, ¿cómo debo interpretar y aplicar a mi vida Juan 1:51? Bueno, la interpretación es la que está en el texto. Jesús dijo a los discípulos que verían el cielo abierto y los ángeles descendiendo sobre el Hijo del Hombre. No hay otra aplicación para nosotros. No hay en ese texto base para que nosotros podamos ver visiones de un cielo abierto y cosas parecidas y los ángeles. Nosotros vemos siempre a Cristo por medio de la fe. Ángela Silva, Pastor Samuel, por favor sáqueme de dudas. Dicen los pentecostales que el Espíritu no se manifestó desde 1600 hasta 1906 en la calle Azusa, con un avivamiento por el Espíritu Santo con manifestaciones de don de hablar en lenguas. ¿Esto fue bíblico y es de Dios? Los hombres dicen siempre lo que quieren decir y lo que les parece mejor, sobre todo cuando tratan de justificar algo no bíblico para favorecer sus propios razonamientos. Cuando se trata de recuperar Pentecostés y el entorno de milagros y lenguas y tal edad, inventamos lo que nos da la gana para justificar nuestra posición. ¿Por qué motivo dejó el Espíritu de manifestarse en 1600? Y no en 1700 o en 1800 o en el 503. ¿Por qué? ¿Qué base bíblica tienen para afirmar esa cosa? No hubo manifestaciones del Espíritu en los días de la Reforma, antes de ella y posteriormente a ella. ¿Por qué la calle Azusa tiene tanto interés para el pentecostalismo extremo? ¿Por qué causa? Dejemos que los hombres hablen lo que quieran. Nosotros decimos solo lo que dice la Biblia. Ángela Silva, ¿esta reflexión es correcta? Dios aprueba las tradiciones y el respeto de cada cultura en la Iglesia siempre y cuando no se pase de la chepa. ¿Por qué? Porque Cristo es cabeza de la Iglesia, la máxima autoridad de su Iglesia. Por tanto, quien olvida su historia está condenado a repetirla. Mira, las tradiciones bíblicas son las únicas que pueden ser consideradas como autoridad. ¿El resto? No. Antonio Fernández Heredia, ¿me puede hacer una breve síntesis de Romanos 9? Mi hermano Antonio, ¿por qué el interés en Romanos 9? ¿Tiene ese capítulo algo que ver con la permanente polémica sobre elección, predestinación e historias por el estilo? El capítulo 9 de Romanos es un capítulo a la luz de la historia y de la experiencia de Israel. Este es el bosquejo de ese capítulo. Primero,
consideración del rechazo de Israel, versículos 1 al 29. Y dentro de ese conjunto, la tristeza de Pablo por Israel, versículos 1 al 5, la luz de la historia bíblica, versículos 6 al 13, la luz de los principios bíblicos, versículos 14 al 29, luego inicia la explicación del rechazo de Israel desde 9:30 hasta 10:21 y dentro de ese capítulo 9, el tropiezo de Israel y las causas del tropiezo, versículos 30 al 33. Lo que no podemos usar ese capítulo es para justificar posiciones teológicas, sean calvinistas o arminianas, sean de un lado o del otro, porque solamente está refiriéndose en ese párrafo a lo que está ocurriendo, ocurrió e incluso luego ocurrirá con Israel. Antonio Fernández Heredia tiene la última pregunta de este programa. Pastor Samuel, he escuchado por ahí que los salvos son en parte escogidos y otros tienen responsabilidad de sí mismos, o sea, que los elegidos se salvan sí o sí, los demás tienen libre albedrío para salvarse o perderse. En cierto modo, la afirmación pudiera ser cierta. Sin embargo, la salvación es para todos los que creen. Ninguno que vaya a Cristo será rechazado. Cristo no murió por algunos, murió por todos, para hacer salvable a todo hombre. Y todos los hombres son responsables en cuanto a perderse por rechazar la gracia de Dios, aceptando responsablemente, sin duda, ayudados por el Espíritu y por Dios, para recibir al Salvador y entregarle su vida. Al terminar nuestro programa y agradecer de nuevo la presencia de los que estáis viéndolo, queremos pediros que divulguéis el programa. Vuestros amigos, vuestros hermanos en la iglesia, vuestra familia, no importa quién, para que puedan estar recibiendo los avisos y también nuevas programaciones que el equipo está estudiando y que Dios mediante, posiblemente ya hasta después del verano, no se pongan en funcionamiento. Mientras tanto, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.